Y vámonos con el primer tema que tiene que ver con las protestas. Esta clínica internacional que ha estado en el ojo del huracán desde que inició esta administración, una por el contenido político que tiene esta clínica internacional, que usted dirá, pues bueno, no tendrá nada de malo ser el papá del oficial mayor del gobierno del estado, quien además es pues la persona más cercana en cuestión de finanzas de la gobernadora Marina del Pilar. Hablamos de David Cervantes. No tendría nada de malo que su papá tenga una clínica, o incluso el papá no tendría nada de malo que su hijo sea oficial mayor. No representaría ningún problema. Si no estuvieran enlazados. Si no tuviera un enlace. Ese es lo que se le ha venido cuestionando a David Cervantes, eso es lo que se le ha venido refiriendo a través de notas periodísticas, porque realmente ahí no hay un componente político que alguien quiera tumbar a David Cervantes. Por sus malos tratos con el personal, por sus revanchismos políticos, o incluso porque se viera a un David Cervantes que busca contender para 2027. La realidad es que él no busca contender para 2027 y no hay un escenario político electoral que le esté empujando o que lo quiera exhibir. Lo que sí es que hay un tema muy sensible que es la salud, que es el recurso público y que es un tema de protección, lo cual se ha venido cuestionando. Y el día de ayer ya había, bueno, desde hace una semana se convocó a una manifestación por el caso Kim y por el caso de Damián, discúlpeme, el caso de Damián, este niño que fue mal diagnosticado después de que presuntamente habría sido víctima de un caso de bullying en una escuela primaria de Mexicali. A partir de ahí, lo que se convocó fue a manifestaciones, Cristian, y ayer estuviste ahí. Sí, fíjate que también se juntó el tema, no sé si recordarán ustedes, pero al principio de la administración precisamente se denunció en la Clínica Nacional por un tema de que operaron a un menor, en donde resultó lesionado por ahí en una oreja, porque pues no tenían una planta de electricidad, de respaldo cuando se fue la electricidad, y que los médicos operaron ahí con teléfonos, con el uso de los teléfonos. ¿Sí? Pues la abuelo de nombre Socorro, pues estuvo presente también en esta manifestación. Fíjate que ella había denunciado también que hace 20 años, bueno, hace mucho tiempo dijo, ¿no? Una pariente había fallecido también ahí, pero que en ese entonces, pues, por negligencia, pero que en ese entonces se arreglaron por un tema económico. Ahora dice que cuando se enteró que su hija la iba a llevar a operar ahí, pues dice que también la alertó de este tipo de negligencias, y pues que finalmente pues se dieron con la falta de equipo, con la supuesta falta de equipo que hubo, ¿no? A eso se le junta el caso de Martín Damián, que también se habla de la fiscal, dijo precisamente ¿sí? que se trataba de un caso posiblemente de negligencia, pero que las investigaciones pues nomás no avanzan, ¿no? Y el mismo padre pues señala que tiene que ver porque es amigo de la gobernadora. Cuando sucedió el caso de ahí se viene a joder el micrófono. Sí, cuando sucedió este caso de esta niña donde le cortan la oreja, recuerdo que lo pasamos ahí cuando teníamos el noticiero en Televisa, en las noticias con Jorge Heras, y exhibíamos juntos. ¿Qué salía ahí como titular? Un tipazo salía ahí como titular, sí. Pero exhibíamos con la misma Gaby Martínez, recuerdo que empezábamos a buscar de quién era esta clínica. ¿Por qué? Porque había referencia de una especie de protección a la negligencia. Incluso hasta se aplaudió que un médico hiciera la intervención quirúrgica del embarazo, el parto, lo hiciera sin luces, lo hiciera sin una planta de energía externa. Ese fue el principal componente, que se aplaudió que se hiciera con celulares, como una especie, como si estuviéramos en un rancho, en una... Oye, pero a lo más grave que esta señora es que la operación no había iniciado y que el señor sí. Como no, dijo, yo ya me quiero ir de aquí, entonces vamos a empezar la operación. Como que es gravísimo, ¿eh? Si todavía no habías empezado, fácilmente pudiste reprogramar la operación. Y, a ver, recordar, como si fuera una clínica rural. Ándale, ¿no? Tipo, ¿no? De no tenemos luz, a ver, echen las luces del carro y muévanla aquí. Aquí fue similar, ¿eh? Fue con las luces del celular. Tráigame unas toallas calientes. Y toallas calientes, pongan las luces del celular y vamos, a hacer el parto. Eso fue lo que se cuestionó, lo que en su momento se quiso aplaudir como héroe, y pues hay una normatividad que te dice que debes de tener una planta externa. Todas las clínicas
de Mexicali o de Baja California y del país. ¿Qué sucedió? Que no la tenían, que no funcionaba, decían. Entonces... Que sí la tenían, pero que no funcionaba. Que no funcionaba. Que es lo mismo, ¿no? Digo, cuando se empieza a investigar, recuerdo que se decía solamente que estaba dentro de los socios Guillermo Trejo Dosal, la esposa de Guillermo Trejo Dosal. A lo cual nosotros decíamos, eso era lo menos importante, porque ellos ya no tienen poder político en Baja California. O sea, ya sus tiempos de Acción Nacional ya pasaron. Que sí tenía, era el papá de David Cervantes, el oficial mayor del gobierno del estado. Y si a eso, y ante eso, pues bueno, no tuvieron más que resarcir los daños, ¿no? Reparar el daño de manera económica, que eso es lo que le corresponde, porque afortunadamente la menor no pasó a mayores, pero sí se le complicó porque imagínense, dentro de la intervención le lesionaron una oreja. Eso fue donde se destapó todo, la relación directa entre David Cervantes, su papá, y David Cervantes y la clínica, aunque él no pertenezca a la clínica internacional. Pero, hay que decirlo, tiene un contrato con este seguro, ¿no? Que contrata el gobierno del estado para recibir precisamente atención médica en las escuelas. Y es que en este primer caso que decíamos, no habría ni mayor problema o responsabilidad, ¿no? Porque dices... Pero hay que decirlo también, no quería clausurar la clínica, ¿eh? Hubo una presión mediática cuando se iba a conocer, incluso nosotros en Radar publicamos la imagen en donde estos personajes estaban en una fiesta con la gobernadora, eran íntimos amigos, y finalmente bajo la presión, creo que la clausuraron 1 o 2 días, ¿no? Sí, realmente llegó Coepris a hacer la investigación correspondiente, dijo, pues sí, en efecto no tiene planta, pero es que, bueno, perdón, sí tiene planta, pero no servía, y cumple con toda la normatividad. Y nada más fue una cuestión de horas que la terminaron por cerrar. Y ahí todavía dices, Cristian, no representaría ningún problema, ¿no? Más que el tema médico administrativo. Medianamente, ¿no? Médico no grave, pues digámoslo así. No como un tema de corrupción gubernamental, por así decirlo, ¿no? Aunque sí sabemos que Coepris cuando quiera actuar... Pero mira la empresa PrimeWell, ¿qué pasó con ella? No, pero me refiero que cuando Coepris sí quiere actuar, sí te cierra el lugar. Claro, ¿no? claro. Una clínica. Ahí están los tacos favoritos de mucha gente, ¿no? te llega una taquería y te cierra por falta de salubridad. Entonces, cuando quiere, sí. Y ahí no lo hizo. Entonces, sí hay lo que representa ahí, pues un cuestionamiento hacia el trabajo que hizo Coepris en este caso. Exacto, donde se puede especular favoritismo, digámoslo así. Pero donde ya recae todo, y que fue lo que se cuestionó en su momento al propio David Cervantes, y él decía que no tenía ninguna relación con esta empresa, y que era su papá, pero que él no tenía relación, fue cuando le otorgan la aseguranza, le otorga, gobierno del estado contrata un seguro, a cualquier aseguranza, y la aseguranza, estratégicamente, casualmente, solamente le da el derecho de atención o le va a pagar a la clínica de especialidades del papá de David Cervantes. Casualidades de la vida, ¿no? Entonces, en efecto, usted podría decir, se trianguló muy bien esto para que no existiera una responsabilidad administrativa de nepotismo, porque se hace a través como de que se subrogó el servicio de seguro médico escolar, ¿no? Porque no es directamente gobierno del estado quien contrata a la clínica de especialidades. En vez de pagarle a la empresa, le pagamos a la empresa y al seguro. Exacto. Entonces, eso sale más caro. Es otra de las cosas que se cuestionó al oficial mayor. ¿Por qué hacer esto? Como también lo que Villa sacó en Z, ¿por qué hacer los contratos sin Sumed? Cuando en efecto David Cervantes dice, yo no estoy ya en la empresa. Pero es lo que hemos señalado mucho, que no solamente el tema de David Cervantes, pasó con Gustavo Sánchez y su despacho, ¿no? Ha pasado en otras ocasiones donde también se ven favorecidos en contratos empresas de amigos o empresas a las que perteneciste. Lo mismo se le que luego regresas a las empresas, ¿no? Lo cuando mismo termina la administración. Se le cuestiona a Kurt Honor, ¿no? Así es. Entonces, acá eso es lo que se le cuestiona, ojo. Y esto, al sacarlo periodísticamente, pues la gente enardecida va y se te manifiesta. Con justa razón me parece a mí, Finalmente, pues el papá de Martín Damián dice, pues es que la investigación en el tema del escolar, en el tema de los maestros, sí avanzó,
el tema penal con relación a la clínica, nomás no avanza absolutamente nada, ¿no? Y ahí es donde empieza como que a hacerle ruido, porque acá sí hay elementos y acá no encuentran elementos. Entonces, pues el favoritismo hacia esta empresa, pues empieza pues a hacer ruido, ¿no? Más que nada. Esto se veía venir, no lo iban a poder frenar. Y como dices, quien lo estableció que la investigación se iba a centrar en 2 áreas fue la fiscalía. Así es. Y es a partir de ahí que la familia va y protesta y les dice por qué se está protegiendo a esta clínica. Eso es lo que señala la propia familia y eso es lo que nosotros acá decimos. Sí hay podríamos especular 1000 cosas, pero nuestra actividad es periodística y partimos de hechos. Y eso es lo que hemos venido narrando en Radar BC, en Ciudad Capital, sin duda alguna, y en los medios en los que trabajamos. Porque eso es lo que tendrían que resolver. Porque acá no hay, por eso empecé diciendo, no hay un componente político. Esto es meramente de casos que señala la población y estamos hablando de al menos 2 casos. Pero cuando... Bueno, ahí ya son 3 casos, ¿no? Porque esta señora tenía 2 casos. Sí, no, pero cuando tú lo exhibes y lo sacas en redes sociales, en los comentarios, me imagino que en las notas de Radar, Cristian, hay mucha gente que refiere el mal servicio que tuvieron ahí con sus hijos con el seguro escolar, ¿eh? Así es. Ha sido un tema recurrente, ha sido un tema en donde... pero también hay que decir otro punto, ¿eh? Por ejemplo, cuando se trata sobre todo de médicos, el tema de las sanciones, aunque haya muchos casos de corrupción, en todas hay una especie de proteccionismo del gremio, quienes se encargan de sancionarlos. Ha habido mucho proteccionismo de la fiscalía, como que los médicos son intocables, ¿no? ¿Sí? Aparentemente ese es el mensaje que nos quieren dar, porque por todos lados, ¿no? Recordemos que los únicos, ahora sí que con los que se han ido, fue con estos charlatanes de que hacían las cirugías plásticas, que incluso la gobernadora fue y las invitó, que ha sido de las únicas o las únicas que ha invitado, ¿no? A una mañanera. Las influencers, ¿no? Y las influencers esas que traen carros blindados y escoltas, que no parecerían tan grupos tan vulnerables, pero ellas tuvieron la atención que no han tenido estos personas. Sí, no, hicieron un circo ahí en la mañanera de la gobernadora hace ya más de un año, y sí, en efecto, se fueron con el tema de los médicos estéticos, pero bueno, tenemos un CAME, una comisión de arbitraje médico que no sirve para nada, que es una burla, y que jurídicamente ha quedado exhibido el pésimo trabajo y la legislación tan endeble que tenemos para la sanción de médicos. Qué bueno que lo tocas, Cristian, porque partimos de ahí, ¿no? También sí. el médico y las clínicas, que por cierto, estamos por sacar un trabajo ahí de la clínica de Arce Quiñones por el pésimo atención que tuvo una adolescente en una operación, y es el pésimo trabajo que se tiene en la revisión, inspección y sanción de clínicas como hospitales públicos también, ¿no? Sí, y se espera que en un hospital privado o una clínica privada, pues se tuviera una mejor atención, ya que se está pagando por cada insumo, ¿no? Que se está realizando, pero vemos que esto pasa, como tú dices, en el caso del sector público, como en los temas que ha habido en el IMSS, en el tema de los menores, cuando los partos de los menores. Sí, las muertes las muertes maternas, ¿no? Así es, como en las clínicas privadas que se han presentado este tipo de negligencias, ¿no? Pues ahí está el caso, y no que quiere decir que la clínica internacional, todo lo que haga ahí sale mal, o todo lo que ahí genera víctimas, pero yo no iría. Sino que sí tiene al menos 3 casos ahí que los tienen bajo investigación. Entonces sí tendría que terminar por resolver esto, y el seguro escolar tendría que ser más transparente, porque se lleva cerca de 90 millones de pesos en la atención del seguro escolar. Y antes, curiosamente, señalan, de la llegada del gobierno de María del Pilar, la atención te la daban hasta, o sea, tú podías ir a atención de tus hijas e hijos hasta en un similares, o sea, en varios puntos de la ciudad. Hoy prácticamente todo se concentra en la clínica internacional, y eso es muy cuestionable. Sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo cuando un tema de urgencias, pues lo que quieres es llevar al lugar más cercano, ¿no? Y en el caso de Damián, se tendría que revisar el catálogo de atenciones que te cubre el seguro escolar. Es algo que dejó pendiente ahí el exsecretario Gerardo Solís,
porque a Damián no le hicieron una especie de revisión en la cabeza, no le hicieron absolutamente nada. Con paracetamol lo quisieron solucionar. Paracetamol que soluciona todo mágicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está el caso. Y luego ya se vino el caso Kim también, ¿no? Sí, es otro caso. Entonces te digo, son 3 casos que tiene que también por ahí estaban familiares de Kim, me parece. Sí, entonces ahí fue el caso Kim, que también resalta por que no hubo un trabajo de darle aviso de la clínica de especialidades a la fiscalía por un posible caso de abuso sexual, ¿no? Eso, te digo, todavía falta que la fiscalía determine si sí hubo abuso sexual. Sí, entonces, yo creo que le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? No lo ha resuelto, la fiscalía. Tiene abiertos, pues ya varios expedientes. Oye, sí es cierto, Cristian. O es culpa de la clínica totalmente, con lo que hemos estado hablando de la relación, porque genera mucho cuestionamiento. O es la fiscalía que trabaja pésimo sus casos, porque en el caso de Damián... Bueno, es que una cosa no exenta a la otra, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. Sí, tienes razón. Tiene caso Kim y caso Damián, por el pésimo trabajo de la fiscalía. Ayer se manifestaron en la Clínica Internacional, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.